Damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la comunión permanente de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu intercesión a favor nuestro, porque estás siempre fortaleciéndonos, siempre recordándonos, siempre ayudándonos, siempre guiándonos en esta senda de la justicia hacia la meta. Te damos gracias, Padre, por el día que nos regalas, por la semana que abres delante de nosotros. Estamos aquí, Señor, hemos venido para buscar tu rostro, Señor, para inclinar nuestros corazones ante ti, humillándonos ante tu majestad, ante tu poder, ante tu soberanía, alabando tu bondad, alabando tu gracia, encomendándonos a ti en todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestras acciones, las motivaciones de nuestro corazón. Venimos a ser limpiados por tu palabra, no solamente a ofrendarte la alabanza y el tiempo que tú demandas, que a ti te agrada que nos juntemos, sino también, Señor, estamos buscando ser limpiados por tu palabra. Guíanos, Señor, a toda la verdad. Ayúdanos, Señor. Guárdanos. Guarda a los que vienen en camino, te lo rogamos, Señor. A los negligentes, amonéstales, Señor, con amor, con misericordia, pero con eficacia para que cambien sus mentes. A los diligentes, Señor, sígueles ayudando, sígueles guardando, sígueles recompensando, porque eso es agradable a tus ojos, así lo has determinado. Y sigue edificando tu iglesia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Ahora, Señor, ayúdanos a comprender cada verdad que será aquí expuesta, para que seamos transformados un bloque más el día de hoy, un bloque más en la edificación de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a continuar, buenos días, vamos a continuar con el tema de la justicia, a continuar y a tratar de terminarlo, espero lograrlo. Ok, esto ya lo vimos, de manera que va a ser un repaso muy breve para poder pasar a la siguiente. Dice la palabra que nosotros hemos sido creados en Cristo, cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, pasan varias cosas en nuestra vida, en el mundo espiritual, en la parte almática de nosotros. Y una de ellas, si nosotros antes anhelábamos solamente pecar, aunque fueran pecados moralmente buenos, me refiero como la sociedad los ve, algo pasa en nosotros cuando somos salvos, que el Señor cambia nuestro corazón. Dice la palabra que ahora en Cristo hemos sido creados en Cristo, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados, este nuevo hombre, nosotros, aunque a veces nos cueste creerlo, debido a la prevalencia del pecado en nuestras vidas, ahora Dios ha infundido un anhelo por la justicia en nosotros. Vamos a leer esto aquí rápidamente. El tema de justicia y justo, estoy leyendo acá, esta parte acá arriba, es bastante recurrente en la Biblia. Aparece más de 700 veces a lo largo de ella. Imagínense, si algo aparece más de 700 veces, debe ser importante. La justicia está en la esencia de Dios y está en el corazón de su obra redentora. Si alguien desea este material, yo se los puedo enviar sin ningún problema, ¿eh? Si alguien quiere tener este material para poder estudiarlo después con calma. Está en el corazón de su obra redentora y de la voluntad de Dios para su iglesia. ¿Por qué digo que está en el corazón de su obra redentora? Porque finalmente la meta de Dios es que al redimirnos, y eso trae gloria a Dios, es que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Y resulta que Jesús es el justo. Entonces el Señor nos está haciendo
en la práctica más justos, cada vez más. También es lo que Dios, es lo que más aborrece el mundo, la justicia. Entendamos un poco qué es la justicia a través de lo que la Biblia enseña. Lo descubriremos transitando a lo largo de la senda de la justicia. Bien, dice el Salmo 23:3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Verdad? No dice senda de justicia, sino sendas de justicia, en plural. O sea, sendas porque se refiere a todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo me voy a vestir? Tengo que vestirme como un justo. ¿Cómo voy a hablar? Es otro aspecto, ¿verdad? Tengo que hablar como un justo, ¿verdad? ¿Cómo voy a decidir? ¿Qué decisiones voy a tomar como un justo? Entonces, a eso se refiere, nos va a guiar por sendas de justicia. Entonces, esto aquí, hermanos, lo voy a hacer así rápido para poder pasar a otra lámina que no la hemos visto. Esta ya la vimos, aunque pues ya fue hace como un mes, ¿verdad? Olvidamos las cosas. Es la esencia de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará sus ojos. El hombre justo, ¿verdad? En la esencia de Dios está el ser justo, ¿verdad? Dios no decide actuar justamente. Dios no decide actuar justamente. ¿Alguien sabe por qué? Porque es justo. O sea, Él a la primera, todo lo que hace es justo, es recto. Dios ama la justicia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque si Dios nos está transformando a la imagen de Cristo, Él se ama a sí mismo, Él ama todo lo que Él es. Y Él ama la justicia, aquí lo vimos, Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, como Él ama la justicia, a Dios no le queda de otra, ni desea otra cosa, más que guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. En el Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces nos queda claro que Dios ama la justicia. También vimos que Dios va a juzgar al mundo sobre la base de la justicia, por cuanto has establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué significa que Dios va a juzgar al mundo con justicia? Es como cuando se dice que los abogados o los jueces tienen que actuar conforme a derecho. No conforme a sus ideas, sino conforme a derecho. ¿Qué significa en el mundo secular que un juez actúe conforme a derecho? ¿Cómo se lo explicaremos a un muchacho de 12 años? Exactamente, ¿verdad? Que sea imparcial y que actúe en base a lo que está establecido en la ley. Aquí dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia. La vara con la cual Dios va a juzgar, la medida, va a ser su propio carácter, su propio carácter. En realidad, su propio carácter ya ha sido revelado, está en las Escrituras, es la Biblia. Jesús les dice a los fariseos, les dice, Moisés los va a juzgar. ¿Sí? La palabra que yo os he hablado es la que los va a juzgar. ¿Sí? Dios demanda que seamos justos. Pablo le dice a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Le dice a Timoteo, síguela, o sea, camina, ve en esa dirección. En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, la necesitamos todos los días tenemos que estar meditando en la palabra de Dios, porque aunque ya hemos sido declarados justos, todavía está la prevalencia del pecado en nuestra carne que nos quiere inclinar en otra dirección. Necesitamos nosotros lavar nuestra senda. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Obviamente dice joven, pero se refiere esto aplica a cualquier persona, ¿no? De cualquier edad, a todo hijo de Dios. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con la palabra. Jesús está lavándole los pies a los discípulos, ¿se acuerdan? Ahí en Juan, creo que es Juan 13.
Y bueno, Pedro no quiere que ser lavado y Jesús le dice, mira, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Dice, no, entonces no solamente los pies, también las manos, la cabeza, pues báñame todo, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, tampoco es para tanto. ¿Por qué? Porque ya estás todo limpio. A ver, le está diciendo, si no te lavare no tendrás parte conmigo, pero también está afirmando, ya eres salvo. ¿A qué se refiere? No tendrás parte conmigo. Se refiere a que no iba a poder desarrollar un ministerio con Cristo eficazmente. No está hablando de la salvación. O sea, tú no puedes ser mi colaborador si no te lavo los pies. Y al estarle lavando los pies, lo que quiere decir es, tienes que lavar tu vida diariamente, tu senda. Jesús está enseñando que nuestra senda tiene que ser lavada todos los días. En 2 de Timoteo 2 también dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, le está hablando a cristianos. Lo contrario que está ahí escrito, lo contrario que no está escrito, pero que se sobreentiende es, si uno no se limpia a diario, uno no puede ser útil para el Señor. Nosotros no podemos ser instrumentos para honra. Dios solamente usa para su gloria, para su reino, en su reino, a vasos que están lavados. Por eso le dice a Pedro, tengo que lavarte. No, pero báñame todo. No, tú ya estás todo limpio, o sea, ya eres salvo. Pero te tengo que estar lavando, te voy a lavar los pies, porque tú tienes que lavar tus pies. Tienes que lavar tu estilo de vida constantemente. Todos los días, hermanos, todos los días necesitamos estarnos lavando con la palabra de Dios. Todos los días. Y tenemos que ser bien intencionales, bien intencionales. No es algo que sale como espontáneamente, ¿verdad? Nosotros no podemos tener una actitud de, bueno, cuando yo sienta ganas. Mira, hermano, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, principalmente cuando no sentimos ganas. Cuando tenemos que hacerlo contra nuestra voluntad. ¿Sí? Necesitamos lavarnos todos los días en la palabra. Ser justo es cumplir toda la ley. Dice en la Nueva Traducción Viviente de Deuteronomio 6:25, pues cuando obedezcamos todos los mandatos de Jehová nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. ¿Sí? Imagínense, cuando obedezcamos todos los mandatos, pues nunca podemos por nuestra propia fuerza. La Biblia dice que los justos heredan la vida eterna. Bueno, aquí hay algunos pasajes, no los vamos a leer, ya los leímos en su momento. Los que heredan la vida eterna son los justos. Perdón, aquí hay un error, lo repetí. Nosotros no podemos cumplir la ley, por lo tanto somos injustos. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable como si hubiera violado toda la ley. Bien, claves bíblicas para entender el tema. La Biblia habla de los justos. Justo es lo mismo que salvo. La Biblia también enseña que hay personas que son justificadas. Justificado es sinónimo de ser salvado, de ser hecho hijo de Dios. Justo y piadoso es lo mismo. El piadoso es el que practica la justicia. Practicar la justicia es lo mismo que ser obediente. Los hijos de Dios no practicamos el pecado, aunque pecamos. La Biblia usa una palabra en griego que es la palabra peripateo, cuando habla de practicar el pecado. Peripateo. La idea de la palabra peri, ustedes se acuerdan del perímetro, ¿verdad? La medida que está alrededor de una figura. Una persona que está, permítame decirlo así, peripateando en el pecado, significa que siempre está caminando alrededor de una misma estilo, de un mismo estilo. O sea, el centro es el pecado y él siempre está ahí, ¿sí? Está practicando el pecado. Pero la Biblia enseña que la senda del justo
A diferencia del que practica el pecado, la senda del justo es como la luz de la aurora. Es una senda, no es un círculo, no está uno alrededor de una misma actitud de pecado, sino que uno va de A a la Z. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿En aumento de qué? De justicia. ¿Sí? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice, sino que practicamos la justicia. Senda de justicia significa una vida caracterizada por la obediencia. ¿Será posible que un verdadero creyente obedezca verdaderamente, hermanos? ¿Un verdadero creyente obedece verdaderamente? Sí. No perfectamente. ¿Por qué? Porque no lo hacemos permanentemente. O sea, en nuestro día hay lagunas de pecado, hay momentos de pecaminosidad. Ya sea que lo pensamos, lo sentimos, lo hacemos, ¿verdad? Pero la diferencia, una gran diferencia, es que ahora estamos habilitados por el Espíritu Santo para obedecer de una forma verdadera y que a Dios le agrade nuestra obediencia. ¿Sí? Tenemos que entender esto. Dios se agrada de nuestra obediencia. Sí se agrada de nuestra obediencia. Lo cantamos. Decimos, Él se goza en quien salvó. ¿Verdad? Dios se goza en quien salvó. O sea, yo no me imagino a un Dios que reprueba todo lo que hacemos. Todo está mal. Eres pecador, tus mejores justicias son trapos de inmundicia. No. Ese pasaje de que nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia es para cuando no estábamos en Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, algo debe estar pasando. Si todas nuestras justicias siguen siendo trapo de inmundicia, pues entonces no ha pasado nada. Pero Dios verdaderamente se goza en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Él lo produce? Sí, Él lo produce. Pero este es uno de esos temas, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Es uno de esos típicos temas donde hay dos verdades que parecen chocar en la Biblia. Ya lo saben, ya hemos hablado, se les ha enseñado, hemos meditado en eso. Hay verdades que parecen chocar en la Biblia. ¿Cuál sería una de esas grandes verdades que parecen chocar en la Biblia? Que son verdades paralelas. Quizá la más conocida de todas. ¿Cuál sería? ¿Mande? ¿Lo puedes explicar, hermanita? La fe es un don de Dios, pero el hombre ejerce la fe. El hombre ejerce la fe, Pero es un don. pero es un don de Dios. O también, Es dado de Dios, no producimos nosotros. ajá, así es. Dios es soberano, Dios produce el querer como el hacer, pero se nos ordena obedecer. ¿Verdad? Tú eres el que decidiste venir hoy aquí. Tú lo decidiste. No vino un ángel y te movió. Tú dices, yo voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? Y en el plano humano nosotros estamos obedeciendo. Pero también por otro lado vemos que en el mundo espiritual Dios está produciendo en nosotros, en unión con Él, en unión con Cristo. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, sí, hermanita. Entonces, creo que es en Corintios cuando dice, si verdaderamente resucitamos, buscamos las Sí, cosas pues habéis resucitado con Cristo. Eso implica que ya una vez que estamos en la capacidad, nosotros buscamos. Definitivamente. Sí, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, pues, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si de verdad estás en Cristo, tu actitud, tu motivación debe ser buscar lo de arriba. Dice, no las de la tierra, no las de la tierra. Y cuando dice, sí, pues, no está diciendo en el sentido de que quién sabe si sea salvo, sino es un poquito complicado para mí explicar esto. Lo que quiere decir es, ¿tú dices que eres salvo? Sí, sí soy salvo. Que se note. Que se note. ¿Verdad? Exactamente. Ajá. Si tú me perteneces, ¿verdad? Si yo te llamé con llamamiento santo, tiene que notarse en todo tu estilo de vida. ¿Verdad? Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en todo, así también. Siempre hay como un resultado que tiene que ser obvio, evidente, ¿verdad? Sí. La Biblia habla de la posibilidad de que una persona sea un verdadero creyente, pero está viviendo como un vago espiritual. La Biblia habla de eso, ya lo hemos hablado.
esa persona no va a verificar en su vida la salvación. O sea, él es salvo, dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos. Él ya los conoce. Pero esa persona no lo va a verificar, no va a experimentar el gozo de la salvación. Pero es salvo, es raro eso, es salvo. Y saben ustedes que va a haber personas, y hay personas, y siempre ha habido personas, y seguirá habiendo personas, que van a morir con pavor pensando que van al infierno. Y resulta que abren los ojos y están en la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que se llama, una cosa es la seguridad de la salvación y otra cosa es la certeza de la salvación. La seguridad de la salvación es los candados que Dios ha puesto para salvarnos y que no nos perdamos. Todo lo que Dios ha hecho. Vamos a llegar a la meta por su poder y por su fidelidad. Esa es la seguridad de la salvación. Pero la certeza de la salvación es lo que uno siente. La seguridad radica en lo que Dios ha hecho. La certeza es si lo siento o no lo siento. Y la Biblia es bien clara. Yo aquí no voy a entrar en tal tema, pero la Biblia es bien clara. Pedro lo menciona. Pedro dice ahí en 2 de Pedro que el que no añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo ha olvidado, ¿verdad? Entonces, se nos insta a vivir en justicia, y uno de los resultados de vivir en justicia, obedeciendo, es que nosotros podemos, nuestra conciencia no nos acusa, y podemos andar en los atrios de Dios, como dice el salmista, con gozo. Acuérdense, cuando el rey David pecó con lo de Betsabé, y luego es confrontado y se arrepiente, en el Salmo 51 él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo, no dice regrésame la salvación. Todo el tiempo que fueron más o menos como 9 meses o 11 meses que él estuvo callando, dijo, aquí nadie se enteró de lo que pasó. Cuando mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Dice, aquí nadie sabe nada, pero Dios sí lo sabía. Pero sus huesos estaban carcomiendo. De hecho, lo dice en un salmo, creo que en el Salmo 32. Mientras callé, envejecieron mis huesos, se volvieron como sequedales del verano. O sea, traía cola que le pisaran, pues. Pero él era salvo, pero no experimentaba el gozo de la salvación. ¿Sí? Por eso me refiero, pues una persona puede estar viviendo en desobediencia y ser un verdadero hijo de Dios. Parece una contradicción, pero no es una contradicción, ¿verdad? Aquí tendríamos que entrar al tema de cómo trata Dios con esas personas, pero ese es otro tema, ¿verdad? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Quiero mostrarles ahora la siguiente. Un ejemplo de eso que está diciendo podría ser Lot, ¿no? Porque muchos consideran que sí fue salvo. Sí. Muchos consideran que sí fue salvo. ¿Sansón fue salvo? Pero se suicidó. Pero fue salvo. Está en la lista de los héroes de la fe. ¿Verdad? Curioso, ¿no? Pero cosa buena deben haber hecho, ¿no? O sea, en estos tiempos, dice usted, bueno, hay gente que pareciera que no va a ser salvo, pero al final de cuentas sí. Pero cosa buena tienen que tener dentro, no todo es... Exactamente. Sí, a eso es a lo que me refiero, que ese es otro tema. Pero voy a hacer un comentario. Un verdadero hijo de Dios tiene que dar en alguna medida un fruto. Y la Biblia es bien clara cuando enseña que no todos van a dar fruto al 100 por uno. ¿Se acuerda? La semilla que fue plantada en buena tierra dio fruto. ¿Cuál a 30? ¿Cuál a 60? ¿Cuál al 100 por uno? Y nomás al 30, 60 o 100, ¿Jesús está siendo específico o está siendo ilustrativo? Ilustrativo. No significa que nomás al 30, creo que también al 15, creo que también al 10, al 8, al 3%. ¿Verdad? Hay fruto, ¿verdad? Pero en diferentes medidas, ¿no? Hermano, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, Salomón. Salomón se acaba de arrastrar por sus parejas a otras, a adorar otros, a los ídolos y todo eso. Sí. Y obviamente sabemos que Dios tiene sus escogidos desde antes de la fundación del mundo y todo eso. Pero a pesar de que Dios le dio todo a Salomón, sabiduría y todo, porque cuando pidió para poder gobernar bien al pueblo de Israel, pero después sus acciones fueron súper paganas, eso, y yo entiendo que se supone que
salvo, pero mi pregunta siempre he dado, o sea, lo que está comentando, o sea, a pesar de todo, como Dios ya escogió, o sea, la persona puede hacer lo que quiera. O sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero... No, es que es muy pertinente. Pero yo veo a Salomón, incluso David, ¿no? Aunque Sí. dice que David se arrepintió, pero yo no veo arrepentimiento en Salomón, aunque en el libro de Eclesiastés. él habla que lo mejor es dar gracias a Dios, ¿no? Sí. Y al final no hay nada nuevo, pero no veo ese arrepentimiento en su trayectoria de vida, ¿no? En su trayectoria no lo vemos, ¿verdad? Pero en el libro de Eclesiastés, que se acepta generalmente que ese libro lo escribió Salomón y lo escribió en su vejez, cuando ya había corrido el motor sin aceite, todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso, ya estaba amargado y ya había experimentado todo. ¿Qué dice ahí en el libro de Eclesiastés, verdad? Planté viñas, tuve mujeres, hice esto, viajé por todo el mundo en avión, me compré yates, ¿verdad? Todo. Probé todos los restaurantes del mundo y una cosa he aprendido, 2 cosas, todo es vanidad. Y número 2, lo mejor es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pero sí menciona que se arrepintió, ¿no? Sí, Y de todos modos después ya Dios no lo bendijo como originalmente. exactamente. O sea, porque dice que le arrebató todo lo que... Exactamente, pero él fue salvo, ¿verdad? Pero, exacto, pero qué bueno que menciona eso, Dios ya no lo bendijo. O sea, la salvación no se pierde, pero Dios manda verdugos a la vida del cristiano. ¿De dónde sacó esa palabra? Ahí en Mateo, cuando Jesús dice que si, ¿se acuerdan cuando dice la parábola de aquel hombre que debía 10,000 talentos? ¿Se acuerdan? Ya se la saben para no repetirla, ¿verdad? Entonces, y luego él no perdonó y fue entregado a verdugos. Dios manda verdugos a la vida, que pueden ser situaciones, ¿verdad? O pueden ser, pienso yo, que pueden ser incluso demonios que estén ahí, no poseyendo, pero sí molestando. Lo que enseñé aquí alguna vez, Dios entrega a Satanás, ¿verdad? Para que la persona, para doblegarla y que al final clame a Dios. Sí. El aguijón. Ajá, así es. Entonces, pero eso es con creyentes vagos, creyentes que no se esfuerzan, ¿verdad? Sí, yo sé que Dios produce en nosotros el querer conocer, sí, pero eso es en el mundo invisible, lo que Dios hace. Pero yo tengo que ocuparme de lo que yo sí alcanzo a ver y de lo que es mi responsabilidad. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y no vemos jamás a Timoteo ni a ninguna otra persona en la Biblia a la que se le dice que se esfuerce, que diga, no, pues yo me voy a esperar a que Dios lo produzca en mí porque Él lo produce, ¿verdad? No, tengo que ser dirigente, tengo que esforzarme, tengo que echarle ganas, tengo que obedecer, tengo que. Y al final, cuando hemos logrado ciertas cosas, pues siempre le damos la gloria a Dios porque reconocemos que Él lo hace, ¿verdad? Pero aunque reconocemos que Dios lo hace, yo tengo que decidir hacerlo. Esta es la continuación. Les daré un corazón y un camino. Pueden ver cómo siempre está el tema recurrente, un camino, una senda, un estilo de vida. La Biblia siempre presenta al Hijo de Dios siguiendo un camino, andando en ese camino y dirigiéndose a la meta en la que termina ese camino. ¿Sí? Lo maravilloso y asombroso de esto es que ese camino es Cristo. Jesús es el camino. La meta también es Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Pero en Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador. Puesto los ojos en Jesús. Y está hablando de uno que está corriendo una carrera. ¿Verdad? Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe en esa carrera. Nuestra carrera es la carrera de la fe, de la vida, pero la vivimos en fe, en la fe, ¿verdad? Como viendo al invisible, como dice en Hebreos 11.
Pero además, el andar ese camino consiste en ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Cristo en todo y sobre todos y para todo. La Biblia le llama en varios lugares a Jesús el justo. Él es el único justo en su esencia e iniciativa personal. Fíjense bien, hay una diferencia entre nosotros y, bueno, hay muchas diferencias, pero esta es una de ellas. Nosotros en nuestra esencia no somos justos. Se nos ha imputado justicia, se nos ha declarado justos, pero en nuestra esencia todavía somos pecadores, regenerados. Como decía Martín Lutero, simul justus et peccator. Al mismo tiempo somos justos y somos pecadores, pero toda nuestra esencia todavía hay pecado, aunque ya hay una inclinación a la justicia, un deseo por la justicia. Pero no completamente nuestra esencia es justa. Pero un día sí lo será. A ver si alcanzo a llegar ahí al cuadrito ese. ¿Sí? Ahora, en nuestra iniciativa personal, sí hay justicia. Bueno, yo me veo a mí y yo soy pecador. Y hoy pequé en la mañana, y ayer pequé, y antier pequé, y ayer pequé, y antier, y la semana pasada pequé varias veces. Pero también yo puedo identificar, yo puedo verme, uno se tiene que evaluar. Tú tienes que evaluar tu vida. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Dios está haciendo una obra en mi vida? Yo creo que todos, no creo que aquí haya algún verdadero creyente que nunca se haya hecho esa pregunta. Preguntas como, ¿de verdad soy salvo? ¿De verdad, Señor, estás obrando en mi vida? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Y uno no se evalúa de un día para otro. Así como uno no va en la mañana a la cama de sus hijos a ver cuánto creció de la noche anterior, del día anterior a ese día, pues porque no se nota. Sin embargo, en el crecimiento de nuestros hijos, aunque no lo notamos visualmente, pero ustedes saben que sí crecieron a nivel celular, microscópico, hubo un crecimiento. Con nosotros a nivel microscópico cada día hay un crecimiento, pero lo notamos en términos largos, en periodos largos. Evalúa tu vida. Tenemos que evaluar nuestra vida en términos de 1 año, de 2 años, de 3 años. ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Cómo ha obrado Dios a través de las circunstancias? ¿Qué ahora anhelo que antes no anhelaba? ¿Contra qué ahora estoy combatiendo que antes no combatía? ¿Verdad? ¿Qué prefiero que antes no prefería? Sí. Nosotros somos igual de justos, lo vimos la semana pasada en el sermón, pero porque Él ha compartido e impartido esa justicia hacia nosotros. Actualmente en nuestra vida en la tierra, su justicia, fíjense bien, nos es imputada, atribuida a nuestra cuenta. Cuando estemos en su presencia, su justicia nos será transfundida. Fíjense la palabra que estoy usando, como una transfusión. Nos será transfundida. Cada célula nuestra será una célula justa. Todos seremos justos. Dice el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. En justicia, no dice con justicia, sino en un estado de justicia. ¿Verdad? Varios teólogos, maestros, predicadores, ¿verdad? Lo remarcan ahí. Nosotros somos pecadores. La pregunta, ¿no? ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Pecamos porque somos pecadores. O sea, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. El rey David dice en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, un día eso va a cambiar por completo. Seremos revestidos. El apóstol Pablo menciona que en la resurrección esto mortal se revestirá de inmortalidad, de incorruptibilidad, dice. Y al ser incorruptible, eso deja por completo fuera el pecado. Por completo lo deja fuera ya. Cada célula nuestra será justa. En santidad absoluta, o sea, en automático, por default, sin querer, queriendo, siempre haremos justicia. Y con mayor razón queriendo quererlo, ¿verdad? O sea, siempre haremos justicia, siempre estaremos obedeciendo. Un día descansaremos del aplastante y asfixiante peso del pecado. Un día descansaremos. Si tú estás cansado de pecar,
no estás solo en ese grupo, ¿verdad? Pero el Señor ha prometido que un día dejaremos de pecar. La senda de la justicia. Vamos a ver a dónde nos lleva este letrerito en el camino. Esta es la hoja 2, Llorar por bancarrota, la antesala de la riqueza, ¿verdad? Lo contrario a riqueza es la bancarrota. Bueno, ¿quieres ser rico? Primero tienes que declararte en bancarrota. Si no te declaras en bancarrota, no hay riqueza disponible. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lloran los que lloran? ¿Verdad? En el mundo socialista, en el mundo de las guerrillas, en el mundo especialmente católico, alguna vez lo expliqué hace como 3 años o 2 años, el mundo católico en la teología de la liberación. La teología de la liberación simplemente dice que Jesús era socialista y que el socialismo tiene mucho de cristiano porque Jesús era socialista. Y se basan en un versículo, cuando Jesús dice ahí en Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ellos dicen la teología de la liberación, que se inventó ahí en Brasil y que el Vaticano pues le dio todo su aprobación, y que cautivó y sigue cautivando la mente de millones, especialmente jóvenes católicos que les gusta el socialismo. Ellos dicen que Jesús se refería a justicia en el sentido de justicia social, ¿verdad? Justicia social. Hay mucha mala distribución de la riqueza, eso es injusto, ¿verdad? No es posible que haya gente muy millonaria y acá los pobres, no. Pero Jesús vino a establecer la justicia social. Jesús no se refería a eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se refiere a, bueno, ya lo que hemos estado viendo. Deseo obedecerte, Señor, deseo agradar. ¿Cómo me voy a justificar delante de ti? ¿Verdad? O sea, deseo agradarte, pero veo que mis obras son malas. Y entonces por eso lo pone en ese orden. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿por qué lloran los que lloran? Porque desean justicia. Son el publicano que lloraba. ¿Se acuerdan? El fariseo y el publicano. ¿Y por qué lloraba? Porque reconocía su bancarrota y deseaba ser aprobado por Dios. Deseaba que Dios lo amara, pero él decía, estoy lleno de trapos de inmundicia. ¿De dónde vendrá esa justicia a mi vida? Estoy desnudo, estoy cubierto de llaga podrida del pecado. ¿Sí? Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús es la fuente de toda saciedad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien tiene hambre, ¿verdad? Venga a mí y coma. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y se refiere a justicia. Que con eso también viene otras saciedades. Otras saciedades. Primero somos saciados de justicia, pero también vienen otras saciedades. Por ejemplo, saciedad de propósito. Saciedad de propósito. La gente sin Cristo, y nosotros así éramos, están tratando de llenar, incluso déjenme decirles que a nivel secular, hay estudios, o sea, aquí en mi mente se me viene ahorita tal artículo, a lo largo de mi vida que he leído de sociólogos, especialmente de psicólogos. Ellos reconocen que, por ejemplo, las adicciones o la compra compulsiva o incluso el querer pasársela viajando, el comprar, es porque la gente tiene huecos, decía un psicólogo, tienen huecos, otro decía vacíos en el alma y tratan de llenarlos con comida, con ropa, con excesos, etc. O sea, eso está comprobadísimo de sobra. Es tema de plática de Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos. O sea, es tema, el que la gente trata de llenar un vacío. Entonces no solamente es deseo agradarte, Señor, ¿verdad? El Señor trae esa saciedad, pero de justicia, pero también trae saciedad en otras áreas, en todas las áreas, conforme vamos identificando esas áreas. Sí. La conducta moral y el esfuerzo personal no sirven. Para adquirir esta justicia no sirven. No es por obras, Efesios 2:9. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? No por obras de justicia, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿verdad?
trapos de inmundicia. Lo mejor que podemos dar para Dios sin Cristo es, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La gente sin Cristo hace malo que es malo y bueno que es malo. Ya lo he explicado aquí. Hace malo, malo y bueno, malo. ¿Verdad? No, pues voy a ir a sembrar muchos árboles, o voy a ir a ayudar a construir una escuela, o voy a donar dinero para una cancha, ¿verdad? Es bueno, moralmente bueno. Y no es que Dios no se agrade de eso. A Dios le agrada que la sociedad tenga cierta estabilidad, que haya paz social. O sea, no crean que a Dios, discúlpenme la expresión, ¿verdad? Pero le viene guango. Le es irrelevante. No, Dios desea que la sociedad viva en paz. Y cuando la gente hace obras buenas, la gente sin Cristo hacen cosas buenas, Dios se agrada. Dios se agrada porque están haciendo cosas conforme a la voluntad de Dios, y es que la sociedad viva en paz. Pero no se puede agradar si esa persona lo está haciendo para ganar salvación. No le agrada a Dios, ¿verdad? Porque Dios es inalcanzable en su justicia. Por mérito humano Él está fuera de nuestro alcance. Por mérito humano. Sí. Y ciertamente, Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Se acuerdan de cuáles todas cosas estaba hablando Pablo? Cuando da su lista de méritos en Filipenses, ¿verdad? Esas cosas las estimo como pérdida. Y lo tengo por basura, excremento. O sea, Pablo, ¿qué quieres? ¿Ganar a Cristo? Algo que no lo tienes aquí, que te va a traer persecución, desprecio, desprestigio, abandono, soledad, ¿verdad? Y que está lejísimos y que a lo mejor quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Que Dios existe. O quieres seguir manteniendo todas tus posiciones y todos tus logros. Y Pablo lo ve y dice, esto es excremento para mí. Lo abandono por la excelencia del conocimiento. He conocido a Cristo, lo he conocido. Necesitamos conseguir justicia de algún lugar. Necesitamos conseguir justicia de algún lugar. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es impresionante, esto que dice Jesús esto merece todo un sermón, hermanos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿A qué se refería el Señor? Bueno, habría muchas cosas que decir. Voy a tratar de decir una o dos por lo menos. La justicia de ellos era externa, era exterior. Hacen sus obras, decía Jesús, ¿para ser qué? Vistos por los hombres. Otra forma de entender que su justicia era exterior, era en el sentido de que querían ser vistos, ¿verdad? O sea, su intención no era agradar a Dios, era agradar a los hombres. La de los fariseos. Otra de esas características de la justicia de ellos es que, por lo tanto, en verdad no amaban a Dios con todo su corazón. Es interesante que Jesús no les echa en cara, no reprueba su deseo de cumplir la ley. Cuando les dice, hipócritas, porque pagan el diezmo de las especias, menta, eneldo, comino. Está diciendo hipócritas porque olvidan lo más importante de la ley, no porque pagaban el diezmo. O sea, los más ortodoxos de sus días eran los fariseos. O sea, ellos sí buscaban agradar a Dios. O sea, buscaban cumplir la ley. Y Jesús dice, hay que cumplir la ley. No piensen que yo vine a anular la ley. El problema no era el cumplir la ley, el problema era el fondo. Son como sepulcros blanqueados. Ese era el fondo. ¿Sí? Están buscando ganar justicia y acceso a Dios y derecho a Dios a través de sus esfuerzos, pero no se están humillando. No se están humillando delante de mí, ¿verdad? Creen que todo su acumulamiento de obras les abre la entrada al reino de los cielos. Acuérdense el fariseo cómo oraba. Bueno, oraba consigo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como ¿verdad? Yo ayuno 3 veces a la semana, ¿verdad? Doy diezmos, hago esto, hago. Hago más, me sales debiendo. Cuando el fariseo le dice ayuno 3 veces, le está diciendo a Dios, me debes 3 por 4, 12, son 12 en 100. Son 12 al mes por 12 por 12 son 144, gracias. Me debes
Sí. Me debes 143, me debes la bendición de 143 ayunos. ¿Por qué? Porque Dios nomás les había ordenado que ayunaran una vez al año. El día de Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces me sales debiendo el mérito de 143 ayunos. Me sales debiendo. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo, tu justicia tiene que ser mayor. Cumple la ley, pero además con la motivación correcta. Pero la motivación correcta no puede salir de un corazón no regenerado. Por eso le está diciendo, tiene que ser mayor que la de ellos. Y la única forma en que sea mayor es que esa justicia venga de afuera, de otro lugar. No puede salir del ámbito humano, esa justicia. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta retórica. Lo que está diciendo es imposible. Es imposible. Entonces aquí tenemos a este hombre, ¿verdad? Siempre me ha encantado, un hombre que está llorando, está clamando. Fíjense la expresión en el rostro, ¿no? Qué bien lo captura. Qué bien lo captura. Está gimiendo, está desesperado. Está desesperado. Sí. Y entonces justo en el momento que dice el salmista, cuando clamé a Jehová, Él oyó mi voz. Justo en ese momento viene Jesucristo el justo, ¿verdad? Y nos viste con su justicia. Pero hasta que nos humillamos. Bien. Adelante, adelante. Adelante. Buenos días. Pablo dice, pero ahora, esto ya lo he explicado antes, ya lo he explicado antes, quizás lo recuerden. Adelante, hermanos. ¿Me ayudas a quitar ahí, Isaac? Gracias. Gracias. Adelante, adelante. Ahí pueden mover las sillas. Acuérdense que cuando Pablo dice, pero ahora, ¿alguien recuerda? Yo lo expliqué varias veces. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, pero ahora? ¿A cuál ahora? ¿Alguien lo recuerda? Ajá, es como si Pablo está diciendo, hermanos, les tengo una noticia, últimamente las cosas cambiaron. O sea, hermanos, el pero ahora en realidad es estrictamente hablando en términos de interpretación bíblica, no se aplica a nuestros días. Solo esa frase, el pero ahora. El pero ahora es una frase temporal de algo que acaba de suceder. Que acaba de suceder. Y que para Pablo es toda una novedad. Porque él era fariseo, él vivió en la ley. Entonces Pablo dice, ¿qué creen? Ya las cosas ya cambiaron. Las cosas ya cambiaron. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esto se debe traducir de esta forma. Se ha manifestado, se ha dado a conocer el medio de salvación que Dios provee. La justicia de Dios, no la del hombre. ¿Se fijan que hemos estado hablando de justicia y que el ser humano quiere ganar su justicia? ¿Y qué les dijo Jesús? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Justicia del hombre. Y Jesús dice, tiene que ser mayor. Y entonces, ¿cuál es esa justicia mayor? La de Dios. La forma como Dios soluciona el problema. Sí, se ha dado a conocer la vía de justificación de Dios, que fue anunciada por la ley y por los profetas. ¿Cómo que por la ley y los profetas? ¿En qué momento se anuncia esto? Bueno, por ejemplo, en Habacuc 2, Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. No por obras, sino por la fe. La justicia que Dios provee por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Verdad? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Como pongo este pasaje aquí aislado, todo el pasaje de todo el capítulo, tal vez no tenga mucho sentido. Cuando dice, porque no hay diferencia, es porque, fíjense, este es Romanos 3. Es Romanos 3. En Romanos 1, Pablo habló de que los gentiles han pecado. En Romanos 2, de que los judíos han pecado. Judíos y gentiles. Por eso aquí dice, porque no hay, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué es lo que está queriendo decir? Judíos y gentiles. Todos han pecado. Entonces,
tanto judíos y gentiles solamente pueden llegar a la salvación por la fe en Jesucristo. Y están destituidos, como resultado de su pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como medio para aplacar su ira. Ya lo he explicado antes, lo recordarán. ¿Se acuerdan el tren? ¿Se acuerdan? Ahí viene el tren, toda la furia del tren. Y nosotros estamos ahí en las vías. Y Jesús se pone en medio. Y Él recibe todo el golpe de la ira de Dios. Esa es la propiciación. La ira de Dios justa y santa y necesaria, porque la ira de Dios es justa, es santa, pero es necesaria. Es necesaria. ¿Qué problema habría si Dios nunca castiga el pecado? ¿Qué problema habría con Dios? Con esto terminamos, porque la verdad, miren, me falta esto y otra lámina, la de abajo. No tiene caso. No fuera confiable, no fuera justo, sería un Dios. ¿Mande? Fuera como nosotros. ¿Mande? Entonces, no fuera Dios, exactamente. No fuera Dios. Pero eso lo continuamos la próxima semana, si Dios quiere más. Es justa, es santa y es necesaria. Es necesaria. ¿Sí? Es que no tiene caso ahorita a las carreras explicar lo que sigue, porque esto consideran muchos teólogos a lo largo de la historia que todo este pasaje es la presentación más comprimida y completa de todo el Evangelio en toda la Biblia. En toda la Biblia, esta es la presentación más concisa, más comprimida y más completa de todo el Evangelio. No tiene caso ahorita la segunda mitad de explicarlo a las carreras. Mejor, primero Dios, la siguiente vez que me toque. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por comprender estas grandes verdades. ¿Puedo compartirles el documento, hermanos, para que lo tengan, para que lo puedan leer en su casita? ¿Verdad? Bien, damos gracias al Señor, hermanos, y oramos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, por tu amor, por tu comprensión, por la paciencia que nos tienes, Señor, por la bondad que has mostrado hacia nosotros en la salvación, pero también por las bondades que muestras hacia nosotros todos los días. No solamente cuando estamos despiertos, sino cuando estamos dormidos. Cuidas nuestro sueño, cuidas nuestro hogar, cuidas nuestros bienes. Nos das salud, nos das esperanza en las tribulaciones, nos das gozo en medio de las pruebas. Suple, Señor, lo material, pero sobre todo has suplido nuestra carencia más grande. Y la has suplido por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Nos has dado justicia porque Él es justo. A ti la gloria para siempre, Señor. Enseña a esta iglesia, ayúdanos. Enséñanos a obedecer. Produce en nosotros la obediencia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.